Continuamos avanzando, 7 de la mañana, 47 minutos. Le doy la bienvenida al ministro de Trabajo, Oscar Mercado, que nos acompaña en este contacto virtual. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Héctor. Un cordial saludo para ti y un cordial saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Empecemos hablando acerca de la jornada laboral. ¿Se restablecen las 8 horas? Usted ya lo anticipó. Sí, se restablecen. Bueno, tenemos circunstancias, diría yo, propicias para hacerlo. El informe del Ministerio de Salud es bastante auspicioso en comparación a las semanas anteriores. Hay departamentos que ya han llegado a su meseta, algunos otros que están ya en bajada constante, son pocos los que quedan en subida, entonces corresponde también en una lógica de ir reactivando de manera más dinámica, más ágil la economía, ir reponiendo estos temas que son fundamentales. Por ello es que se ha tomado la decisión de que a partir de hoy el sector público ha de trabajar conforme establece la norma en su jornada completa, 8 horas. Y lo propio del sector privado. La mayoría de las actividades del sector privado también tienen 8 horas. Hay algunas excepciones de actividades o rubros muy específicos que tienen menos o más horas, pero todas en general deben retomar el horario que les establece la norma, de tal forma de que empecemos a ingresar a esta nueva normalidad. El punto diferenciador, si se quiere, es que todavía mantenemos el horario continuo en el sector público y en el sector privado, y por supuesto el ingreso escalonado, es decir, que no todos deben ingresar al mismo momento o en el mismo horario. Esto para evitar congestión en el transporte público, para evitar que toda la gente quiera llegar al mismo tiempo, al mismo lugar, y obviamente también evitar congestión en los puntos de registro de personal en las instituciones o en las empresas. Le pongo un ejemplo, una entidad bancaria que llega a tener una cantidad determinada de trabajadores, digamos 100. Entonces ellos pueden, o todos los empresarios pueden determinar si es que continúa el teletrabajo, si de pronto existe esa alternancia. Obviamente el propósito es no generar aglomeraciones. Claro, le digo, la alternancia es para el ingreso, pero las modalidades que hemos venido probando, ejercitando durante la cuarentena rígida, durante la cuarentena dinámica, han dado resultado, y una de ellas es el teletrabajo. El teletrabajo vino para quedarse, no solo en tiempos de crisis sanitaria, yo creo que también va a ser muy importante en tiempos de normalidad. Y obviamente en la etapa de post-confinamiento se torna en una modalidad muy oportuna, muy adecuada para poder hacerla uso en casos específicos, en casos concretos, de personas que puedan tener dificultades de prestar servicios de manera presencial, sea por temas de salud o de otra índole. Entonces el teletrabajo está regulado, está vigente, eso no ha cambiado, y más bien recomendamos su mayor implementación en el sector privado como en el sector público, para ir descongestionando también nuestras oficinas en la medida de lo posible. ¿Qué pasa, ministro, en los lugares donde todavía existe un pico de pandemias? Le pongo un ejemplo en la capital. ¿Puede determinar el municipio si es que se van o no a trabajar estas 8 horas? Lo determinan las autoridades, pero dadas las circunstancias en algunos lugares, ¿pueden existir excepciones? Sí, pueden existir excepciones, pero no es una determinación que puedan hacerlo de manera unilateral. Hay que coordinarla con el nivel central del Estado, en este caso de la jornada laboral y los horarios, con el Ministerio, que es lo que se exige por imperio del propio decreto, de que el COE municipal, si se trata de un municipio, o el COE departamental, si se trata de todo un departamento, debe emitir una resolución fundamentada y hacerla conocer al Ministerio de Trabajo. Y obviamente en función de esa solicitud, de ese requerimiento, nosotros tomaremos la medida que mejor se aconseje, que varía, que puede ser el tener una jornada excepcional, acortar la jornada, por ejemplo, o incluso si van a realizar rastrillajes masivos, intensivos, podemos incluso ver el tema de suspender actividades públicas y privadas. No es una decisión irresponsable y atolondrada la que se ha tomado, es una decisión muy bien pensada, y que obviamente deja estas puertas, estos resquicios, para que podamos en determinadas jurisdicciones tomar estas previsiones, pero ya no como la regla, sino como la excepción. La regla es cumplir la jornada laboral tal como está establecida en la norma. La excepción es de que en determinados casos, por situaciones sanitarias, podemos nosotros variar esta circunstancia.
Ahora, ministro, surge de pronto una duda que algunas personas han comentado en las redes sociales. Existe una flexibilización en la norma, pero hasta hace unas semanas atrás inclusive hubo todo un problema por el tema de la fecha de las elecciones. Entonces algunos decían, ¿no es incongruente que se flexibilice cuando estaríamos llegando recién al pico de la pandemia? Mire, me parece una preocupación bastante artificial y en algunos casos tendenciosa, fundamentalmente por quienes ven todos los temas con una perspectiva política. Dos cosas sobre el particular. Primero, no es el Ejecutivo el que define la fecha. El que propuso la modificación de la fecha fue el Tribunal Electoral y fueron ellos los que justificaron sus decisiones. Segundo tema, las valoraciones que hacemos nosotros las hacemos siempre de manera semanal y en función de una consulta con técnicos y científicos que nos van asesorando en función de la evolución de la pandemia. Entonces, esta decisión no es que liberaliza toda la actividad, simplemente libera algunas restricciones, pero nos da a la vez mayor responsabilidad, Héctor. Al tener menos restricciones, tenemos más responsabilidad como ciudadanos. Por eso es que se incorpora el término de vigilancia comunitaria activa. Eso es un tema en el que todos, de manera permanente, debemos estar atentos a que se cumplan las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo permanente, la distancia social, lavado de manos, que ya conocemos. A mí me pasaba, Héctor, te lo cuento muy rápido. Ayer en el aeropuerto llegaba yo muy apurado y me aproximé demasiado a la persona que estaba delante en la fila. La señora muy cordialmente me dijo que debía guardar mi distancia social y por supuesto tuve que retroceder y cumplir tal como dice la norma. De eso se trata, de que cuando veamos personas que no están cumpliendo, de manera educada les pidamos que lo hagan, porque cuando uno se cuida, cuida a su comunidad. Entonces, yo no quisiera entrar a un debate especulativo en temas que no tienen ningún sentido desde mi perspectiva. Nosotros no somos quienes definimos las fechas de las elecciones y nosotros hacemos valoraciones técnicas cada semana. Y en esta semana ha sido propicia la posibilidad de ir levantando algunas restricciones. Para finalizar, ministro, agradeciéndole por su tiempo, ¿qué sucede con el tema de los despidos? Todavía hay mucha gente que también hace sus denuncias a través de las redes sociales. Se han visto todavía filas en las puertas de la cartera de Estado que usted dirige. ¿Qué le dice a todos aquellos que de pronto están en toda esta problemática? Bueno, nos ha afectado seriamente el tema de la pandemia en la empleabilidad. Eso es innegable. No tenemos números definidos porque todavía sigue el impacto en algunos departamentos. Una vez que los tengamos, por supuesto que los haremos públicos. Pero estamos atendiéndolos ya con mayor regularidad. Nuestros funcionarios también se han ido recuperando, nuestras oficinas están retomando también su atención al público con normalidad. Evaluamos cada caso en particular. En muchos casos disponemos las reincorporaciones, si es que estos son abusivos, si fueron decisiones abusivas o arbitrarias o no se sujetaban a la norma. Y en muchos casos, bueno, también tenemos que comprender la situación de empresas que de pronto han quebrado o tienen que cerrar por circunstancias adversas. Entonces es un manejo complejo, pero estamos nosotros tratando de estar a la altura de los acontecimientos. Paralelamente a ello, tenemos los planes de empleo, porque entendemos de que no vamos a poder resolver todos los temas y que debemos empezar a generar otras oportunidades de empleabilidad para el país. Perfecto. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. No, muchísimas gracias, Héctor. Siempre es un gusto conversar con usted y saludar. Muy gentil. Seguimos avanzando entonces en la mañana después de esta charla que tuvimos con el ministro de Trabajo.